estrellas, viajamos a las estrellas. Edison, ¿cómo estás? Muy bien, muy contentos. El tema de hoy va a ser espectacular. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de, bueno, son muchos años de avistamientos ovnis en México. Ese va a ser uno de nuestros temas, ¿cierto? Ese es uno de los temas, las oleadas de avistamientos en México. ¿Sabías, Iván, que en México existe una hemeroteca? ¿Qué es una hemeroteca? Es donde guardan periódicos, revistas, publicaciones de medios de comunicación. Resulta que en México, no el gobierno, sino los medios de comunicación, toda la vida han registrado los avistamientos OVNI. Y existe una hemeroteca en la Universidad Nacional de México de 125 años. Imagínate, eso es impresionante, desde la 1890, cultura. algo así. 1897, pero entonces eso es cultural, eso es una cultura pues que ya tienen ellos impregnada en su espíritu y en su ser. Yo creo que viene de la época precolombina definitivamente. Y por el otro lado, precisamente también de México, vamos a tener un contactado. Una persona que es índigo y cristal. Ahorita vamos a explicar sobre eso. Bueno, así que bienvenidos a Viaje a las Estrellas. Venimos de las estrellas, viajamos hacia las estrellas. Y en este tema de viajar hacia las estrellas, hemos oído hablar de contactados, personas incluso abducidas, porque uno puede ser contactado y no necesariamente abducido. ¿Quién es el personaje de hoy? Bueno, el personaje de hoy se llama Santiago Garduño, un arquitecto, pero antes de hablarte del personaje, te voy a hablar sobre él como referencia de su ser, que es lo que investigamos de él. Él es un niño índigo y cristal. Okay. Nota que desde el año 1947 se acotó el término niños índigo y cristal que empezaron a llegar al planeta Tierra. Nosotros en esos años, digamos después de la Segunda Guerra Mundial, había como una desesperanza en el mundo. Y precisamente empezaron a nacer jóvenes que quisieron cambiar el planeta Tierra. Tú puedes ser uno de ellos en los años 60, ¿sí? Un índigo, que son esos jóvenes que nacieron en esas épocas, años 50, años 60, con aura azul, por eso se llaman índigos. Pero los cristales más recientes, yo puedo ser un cristal, nacimos bajo las presiones, no son los cristales que se hablan en la actualidad los psicólogos, que se quiebran con cualquier cosa, no. Son cristales, o sea, diamantes, oro, que han nacido con unas presiones muy fuertes debido a problemas, debido a situaciones que no los han dejado actuar, en fin, ¿sí? Pero en términos generales, esto está hablando de evolución del espíritu. Evolución del espíritu, por supuesto. Tenemos que ser muy concretos hacia dónde. Y es un tema de frecuencias que he oído yo decir que se abren o no se abren. Entonces, digamos que son personas que vienen con una información dentro de su alma que los prepara para ciertas épocas. Santiago Garduño, desde sus 5 años, ha tenido contacto con seres extraterrestres. Ha tenido tal cantidad de avistamientos en México. Ha viajado a Assam en la India. Es un chico de 28 años. Es arquitecto y productor audiovisual. Tiene un programa Espergo en México, muy importante, donde registra avistamientos. En este programa vamos a registrar todos los avistamientos y los contactos de Santiago Garduño. Hola, igualmente, saludos cordiales. Pues yo soy Santiago Garduño y para mí es un gusto estar presente en este programa de Viaje a las Estrellas de Cosmovisión con los presentadores Iván Obando y Edison Flores. Así que estoy aquí para resolver todas sus preguntas. Edison, una pregunta que se hace uno es, ¿por qué siempre que hablan de, digamos, de avistamientos, etcétera, no hablan de un avistamiento? Hablan de unas oleadas de avistamientos. O sea, el Cerro Uritorco, por ejemplo, en Argentina. ¿Cuál es el concepto? O sea, ¿por qué son oleadas? ¿Qué sabemos de eso? Bueno, hay épocas donde existen oleadas. Por ejemplo, recordá que los científicos de Ucrania, en la guerra de Ucrania, manifestaron registrar con infrarrojos una oleada de avistamientos ovni en medio de la guerra, ¿cierto? Entonces, esas son precisamente las oleadas. Por ejemplo, en Colombia,
es el segundo país en este momento donde más se está registrando oleadas y pues estamos investigando el por qué, ¿cierto? ¿Por qué se están, no sé si por el tema de los volcanes activos, el Nevado de Ruiz, en fin, o por el tema político pues tan enredado, pero no sabemos por qué se están manifestando tanto. Pero en México se han registrado oleadas impresionantes de avistamientos. Unos dicen que es por el tema de los volcanes, por la energía telúrica, porque los volcanes, pues hay cámaras infrarrojo que son 24 horas registrando movimientos de salidas de naves de los volcanes e ingreso a esos volcanes. Eso he visto, es como si fuera una fuente de energía. Una fuente de energía. Como Medellín. Medellín tiene 2 cerros tutelares. Y según los investigadores dicen que esos cerros son portales de luz, portales energéticos. ¿Qué son? El Cerro Nutibara y el Cerro El Volador. Y luego hay el último cerro que para mí es el más fuerte de todos, que es el de Bello, que creo que es el Quitasol. El Quitasol. Santiago nos va a hablar sobre estas oleadas. Sobre estas oleadas en México. Sí, definitivamente México es muy famoso también por sus avistamientos ovnis. Y algo que nos han dicho estos seres es de que México cuenta con un rol o un papel muy importante a nivel mundial. Y yo considero que es más una cuestión cultural y espiritual. Así como India es la cuna también de la espiritualidad en esa región del planeta, México también es algo similar. Recordemos que nosotros somos pues un mestizaje, ¿no?, por parte de los españoles, que fue algo profetizado hace más de 500 años, pero nosotros provenimos de esta cultura atlante, de la Atlántida, por lo que también nuestros abuelos, nuestros antepasados, contaban con capacidades extraordinarias. También recordemos que tuvimos a Pachita, que fue esta gran chamana, en el cual ella podía materializar cosas con la mente, podía sanar a la gente, ¿no?, curarla por medio de estas cirugías astrales que ella hacía. Y eso también se ha ayudado a prevalecer con el paso de las generaciones. Entonces, yo creo que es más una cuestión cultural, por lo que también se definen estos avistamientos. Aparte de que pues, hay mucho electromagnetismo gracias a los volcanes, a la cantidad de volcanes que tenemos aquí. Ellos también nos han contado pues, que cuentan con algunas bases subterráneas, también para poder contactar a esta gente, ¿no?, que va a ayudar como a acercarse a una masa global de gente para ayudar a difundir estos mensajes. Entonces ellos también pues comentan esta parte cultural en el cual México ayuda, ¿no?, como a dar ejemplo al planeta, ¿no?, por medio de lo que sucede aquí, tanto negativo como positivo. Pero definitivamente México es un punto caliente para el tema OVNI. Y volvemos al tema de siempre, porque ahorita lo decías tú. Una cosa son los registros que llevan las personas particularmente, pero otra cosa son los registros que llevan los gobiernos. En particular, ¿qué ha dicho el gobierno de México sobre esto? Bueno, mira, el gobierno de México, no el gobierno, sino los militares. Aquí cambia como el tema, el espectro de la situación. Los militares han ido desclasificando avistamientos de sus aeronaves en infrarrojo, ¿sí?, que es lo mismo que está haciendo los Estados Unidos. Recordemos, Iván, que desde el año 47 al 69, Estados Unidos, que es el país que más reportes hay, que más avistamientos hay, en el Archivo Nacional de Estados Unidos se registraron 12.618 avistamientos en el Archivo Nacional, ya desclasificado, y más de 50.000 documentos hasta el 69. A partir de allí cancelaron todo tipo de investigación. Recientemente, ya el Pentágono, sabes que el Pentágono, sus aviones están dejando registros y videos y ya llevan más de alrededor de entre 900 y 1.000 videos y registros. Ahora, ¿quién registra la información? Aparte de los militares en México, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental. Ellos sí creen en la situación. Porque se han presentado los ovnis, Iván. No es que crean, no les interesa desmentirla. Eso, no les interesa encubrirla, pero en México, en medio de grabaciones, se han presentado los ovnis, por ejemplo, en la parte de atrás de las cámaras. Entonces es un tema muy impresionante que todos los medios, absolutamente todos los medios, y muchos alcaldes están reconociendo a los contactados. Que ya hay calles, por ejemplo, en Tijuana, calles de Sistopaz, por ejemplo. Esto es una realidad. Calles de Maussan.
calles de JJ Benítez, ¿cierto? Calles, así como aquí, mencioname una calle aquí de Medellín, ¿cierto? De Sí, Juan del Moré, Corral. de, Juan del Corral, por de ejemplo. personas importantes. Bueno, en México estos contactados son importantes. Muy bien, entonces Santiago nos va a hablar sobre este de tema. cómo el gobierno mexicano o el ejército mexicano está manejando esa información. Bueno, en este país el gobierno casi no habla respecto al fenómeno ovni, es muy poquito realmente, pero donde sí se toca el tema es en los noticieros, donde se llegan a subir los videos que se vuelven virales, ¿no? De los objetos voladores no identificados, que por ejemplo en Chihuahua, que en Tijuana, que en Aguascalientes, que en Ciudad de México. Sin embargo, a mediados del año pasado, el investigador ovni y periodista mexicano Jaime Maussan hizo una petición al Congreso de la Unión aquí de México para que se pudiera abrir una oficina que se especialice en la investigación de los objetos voladores no identificados. Yo creo que esto sería algo muy interesante. Y también no hay que olvidar de la desclasificación de videos que llegó a hacer el ejército mexicano, en donde se pueden apreciar un montón de objetos sobrevolando la bahía de Campeche, y esto fue filmado gracias a las cámaras infrarrojo del ejército, y yo considero esta una de las más grandes desclasificaciones de videos por parte de este gobierno. A mí me llama particularmente la atención el tema de que nosotros creemos, y ahora que lo estamos viendo con este telescopio, que la vida se da solo si se parece a las condiciones de la Tierra. Ese es como nuestro creer. Y he visto algunas cosas en donde, por ejemplo, hablan de que hay naves o registros de naves que salen del Sol. Nuestra presunción es que una nave que va al Sol se derrite, ¿cierto? Pero son temas que no sabemos. En igual forma pasa con los volcanes, porque un volcán en su estado vivo como tal, pues es como si te metieras al centro del Sol. En México, en particular, creo que se han puesto algunos registros en videos, pero hay un volcán específico, el Popocatépetl. El Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y el Iztaccíhuatl son dos volcanes poderosísimos. El Popocatépetl queda ahí en el DF, ¿cierto? Cerca al DF. Y ya tienen cámaras, o sea, tienen cámaras los medios, inclusive de comunicación, para registrar 24 horas las entradas y salidas de naves. Son las naves... hablemos, por ejemplo, de la ballena de Jonás. Son naves tipo tabacos que se meten, ingresan por el volcán y al parecer este tipo de energía telúrica, por ello las oleadas de avistamientos en México, esta energía magnética es una energía magnética capaz de crear portales interdimensionales. Entonces esa es como la explicación que han dado los contactados. Científicamente todavía hay un debate sobre los portales interdimensionales, con las naves, ¿cierto? Todavía, pero la investigación de los contactados pues ya tienen unos registros muy contundentes del ingreso y salida de estas naves. Okay. Bueno, esta zona del volcán Popocatépetl y del Iztaccíhuatl la considero como una de las más impresionantes en las que yo he estado, no solamente por las investigaciones que hemos hecho ahí, sino también por los avistamientos ovni que hemos podido captar en video. También hemos podido captar seres intraterrenos de cabeza alargada. Es impresionante ver estas fotografías porque uno no se las cree. Y pues era un lugar muy sagrado para nuestros antepasados y lo sigue siendo actualmente para la gente de tradición. Ellos, ¿no?, llegan a subir, a dejar ofrenda a la montaña, a los oratorios. También se encuentran dos pirámides del lado del Iztaccíhuatl y también puedes encontrar petroglifos que son muy similares a los que encuentras en Ecuador, en Colombia, en Perú, que se les llama cara corazón, que vendrían a ser un indicio de este mundo intraterreno del que se está hablando muchísimo. Y también lo interesante es de que Tercer Milenio colocó cámaras de videovigilancia 24 horas de grado militar en un lugar que se llama Paso de Cortés, y estas cámaras cuentan con una visión directa hacia lo que es el volcán Popocatépetl, y gracias a ellos han podido captar miles de objetos en los cuales entran, salen, rodean al volcán, sobrevuelan al volcán y llegan a interactuar con él, porque también después de que estos objetos son avistados, el volcán llega a hacer erupciones.
En una ocasión también hicimos una entrevista a un alpinista y él nos platicaba que en un momento llegó a ver unas huellas de más de 80 centímetros en la nieve cuando él estaba terminando la cumbre del volcán Iztaccíhuatl. Cabe aclarar que ellos han subido más de 500 veces a estos volcanes porque es parte de su trabajo, y ya cuando te platican esto, ya de un modo como con temor de quedar en ridículo, es porque sabes que es una realidad. Entonces, estos alpinistas también han tenido una interacción, ¿no?, con estos seres de la montaña, y recientemente estuvimos con Guillermo Paucar, hicimos una caminata sagrada, y también aprovechando el momento y el lugar le preguntamos a este Guillermo que qué opinaba él acerca de este lugar, si era intraterreno, si había seres, si había ovnis, y lo que él nos contó fue impresionante, fue un sí. Definitivamente nos decía, todo lugar sagrado tiene custodios, tiene guardianes. Entonces estos seres, que ellos les llaman sahras, llegan a ser los custodios de este mundo intraterreno que se encuentra en esta zona del volcán Popocatépetl. Definitivamente México no deja de sorprendernos, no solamente por lo que trae el pasado, por lo agradable que es México en sí, la gente maravillosa, pero también por esta cantidad de misterios que ofrecen todas estas culturas anteriores y las actuales. Hay un valle en México que lo conocen como el Valle de las Siete Luminarias. Valle de las Siete Luminarias está cerca a Guanajuato, en el Valle de Santiago. Son 7 conos volcánicos, Iván, pero lo más extraño es que se alinean con la estrella de la Osa Mayor, perfectamente. ¿Qué ha pasado allí? Aparte de la energía que hay, de las altas vibraciones energéticas, han visto seres entrar y salir, naves entrar y salir de esos conos volcánicos. O sea, como si fuera un portal cósmico. Sí, es un misterio impresionante. A la gente le encanta ir a acampar. Allí, por ejemplo, los granjeros colocan cualquier tipo de frutas y crecen gigantes. Sí, las frutas, en fin, las hortalizas. Son impresionantes. Impresionantes. Entonces, es un misterio este valle, es un misterio. Santiago nos va a hablar del Valle de las Siete Luminarias. Bueno, el Valle de las Siete Luminarias es un lugar místico y asombroso. Son 7 conos volcánicos y si uno lo ve desde arriba hacia abajo como visto en planta, es como si estuviéramos viendo la constelación de la Osa Mayor. Y este lugar fue muy famoso algunas décadas atrás, ya que se dio la noticia, ¿no?, de que un agricultor llamado Óscar Arredondo, que actualmente vive ahí, estaba cultivando verduras gigantescas. Entonces, este señor mencionaba, ¿no?, que él canalizó una fórmula secreta proveniente de unos seres del espacio que le estaban ayudando para saber cómo cultivar verduras inclusive hasta 10 veces su tamaño original. Lamentablemente, pues este Óscar fue atacado, ¿no?, por los medios y por la industria mexicana, porque imagínense tener una cebolla de unos 30 centímetros, 40 centímetros, o zanahorias o verduras gigantescas, pues podías alimentar numerosas familias y esto no le convenía a la industria agrícola aquí en México, ¿no? Pero también en el aspecto ovni hay un punto muy interesante, en donde también los granjeros, los agricultores de esta zona han visto, ¿no?, esferas de luz saliendo de cada uno de estos conos volcánicos. Nosotros estuvimos en el año 2019 en uno de los conos que se llama Olla de Álvarez, en una de las comunidades de ahí, e hicimos una salida de contacto. Y dentro de esta zona pudimos presenciar, ¿no?, un portal que nosotros los llamamos cendras. En las fotografías pues inclusive se pueden ver estos orbs, estos espíritus o estos seres de otras dimensiones en este lugar donde apareció este portal. Inclusive también los pastizales como que quedaron en forma circular en el momento de aparecer, y también pudimos captar algunos objetos el siguiente día. Y dentro de la casuística ovni y de la investigación del contactismo está esto de los discos solares. Se dice que ahí en México, en esa zona donde está entre el lago de Yuriria y la zona del Valle de las Siete Luminarias, se encuentra uno de los discos solares que pues ayuda a regular la energía de todo lo que es el cinturón de fuego, ¿no?, para prevenir pues los terremotos y toda esta cuestión de los desastres naturales. Así que esto del disco solar es una cuestión heredada, ¿no?, por los lemurianos. Desde la mitología se habla del inframundo.
el inframundo de Hades, por ejemplo, en la mitología griega y romana, ¿cierto? El inframundo de Enki en la mitología sumeria. En particular, cuando uno ve el tema de Yucatán, con esta teoría de esa lluvia de meteoritos que cayó y que dicen que ahí fue que se terminaron, vino la exterminación de los dinosaurios, pero en particular lo que quedaron fueron unos cenotes maravillosos, espectaculares, donde uno está aquí parado, llegas parado y de pronto estás a 50 metros, ves un lago hermoso, redondo, con agua cristalina, de verdad que es un sitio que le recomiendo a todo el mundo. Y una de las cosas que uno hace en Yucatán es ir a esos cenotes y nadar en ellos. Pero muchos se han dado a la investigación de qué hay en esos cenotes. O sea, porque en esos cenotes tú te puedes meter y las profundidades son inmensas y están conectados entre sí. Y ojo con esto, que es lo más interesante, y es que cuando uno va a esta cultura, uno no ve tumbas. No hay tumbas. En Yucatán no hay tumbas, en la península de Yucatán, donde enterraban ellos a los muertos. Ahí es donde nosotros les queremos plantear, y Santiago nos va a hablar del inframundo, el inframundo de México, con una teoría bien bonita que le agrego yo, y es que en el tema de los cenotes, la gente pasaba de este mundo al inframundo y los cuerpos era como si pasaran por un portal cósmico, porque no existen cuerpos. ¿Dónde quedaron los cuerpos de todos esos antepasados? Qué interesante ese tema, ¿no? Y es tan interesante que también se dice que este mundo intraterreno o inframundo de México conecta con otros, digamos, intraterrenos como Montechasta, como el Paititi, el Amazonas peruano, en fin, o sea, con muchos... El reino perdido de Agarthy. De Agarthy, eso es la Mongolia, en fin. Así es. Pues aquí en México sí contamos con un par de lugares que yo considero que están dentro del mundo intraterreno. El primero, como ya mencionamos, pues sería el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. El segundo sería el Valle Sagrado de Tepoztlán, ¿no? En este lugar también hemos estado investigando durante más de 10 años. También hemos recopilado información y entrevistas de lugareños, de los guardabosques, que han tenido interacción y encuentros, ¿no?, con estos seres también bastante altos o seres diminutos. Y pues también hemos tenido una gran cantidad de avistamientos ovni saliendo de la montaña en este lugar, y también cuentan con pinturas rupestres, petroglifos. Yo creo que es como uno de los lugares más sagrados que podemos encontrar aquí en México. Otro también sería la Peña de Bernal en el estado de Querétaro. La peña también cuenta con un electromagnetismo muy fuerte, y también ahí hemos hecho salidas de contacto en donde hemos podido tener la oportunidad de hacer caminatas sagradas, ¿no?, con gente de tradición chichimeca en ese lugar. Y también hemos tenido la oportunidad del acompañamiento de estos seres y de las naves, ¿no? También está muy interesante en Puebla, en lo que es Cuetzalan. En una de las cuevas de Cuetzalan también, hace un par de años atrás, una expedición de militares británicos se quedaron atrapados después de una gran tormenta. Y la pregunta sería, ¿qué estaban haciendo estos militares británicos en esta expedición sin registrarse, sin ser aprobada por parte de México? Algunas personas dicen que se llevaron pues artefactos u objetos dentro de la cueva, muy similar a lo que pasó en la cueva de los Tallos con Neil Armstrong en su expedición. Y pues yo creo que me pude ir a varios lugares, ¿no? También en el Valle de las Siete Luminarias también encontramos cuevas, y toda esta zona centro de México yo creo que la considero de mundo intraterreno, porque al ser pues dentro del paralelo 19.5 contamos con un montón de galerías subterráneas que definitivamente pues conectan con este mundo intraterreno, ¿no? Telequinesia, telepatía, teletransportación son cosas que todos los seres humanos anhelamos, ¿cierto? Son casi que poderes. O sea, yo de hecho tuve la oportunidad de conocer un personaje que tenía el tema de la telequinesia. Y les digo, pues, o sea, un día me dijo, ponga sus gafas en el suelo, y el hombre hacía saltar las gafas.
me dijo, saque una moneda, yo en ese entonces vivía en Estados Unidos, saqué una moneda de 10 centavos de dólar, que es pequeña, y el hombre me empezó a sobar acá y la moneda se me dobló. Yo sentí la descarga de energía. Eso es telequinesia. Luego la telepatía es la capacidad de comunicarnos sin necesidad de hablar. A partir de ahí tenemos que entrar a entender que los contactados, en muy buena forma, casi siempre nos hablan de telepatía, ¿o no es así? Bueno, todos los contactados nos han hablado de telepatía, inclusive, Iván, no sé si sabías que muchas universidades, por ejemplo, como la Sorbonne de París, como la Universidad de Carolina del Norte, como la Universidad de Utrecht, en Alemania, muchas universidades, hablamos por ahí de 10 universidades, empezaron a colocar la cátedra en temas de psicología y psiquiatría de la parapsicología científica. En esta cátedra están tratando temas de, digamos, telepatía, clarividencia, telequinesis, viajes extracorpóreos, ya desde el punto de vista científico. Hoy día los científicos hablan del entrelazamiento de partículas, ¿cierto? Que dos partículas, una partícula se divide en dos, pero independiente de la distancia se conectan entre sí, que tú ya lo habías hablado en un programa anterior. La física cuántica. La física cuántica. Entonces, eso en laboratorio ya está, y eso mereció 3 premios Nobel en el año 2022. Entonces, es un tema muy interesante. Ahora, la telepatía es la forma más rápida de comunicarse. Ejemplo, alguien te va a llamar, entonces tú le dices a la persona, ve, estaba pensando en ti. Es una forma de pensamiento. Qué casualidad, sí, estaba por llamarte. Estaba pensando, o sea, las dos personas estaban conectadas en ese momento. Entonces, la telepatía no es otra cosa. Mucha gente la ha trastocado con mediumnismo. No, la telepatía es la transmisión de un pensamiento a distancia. Y yo digamos que desde el punto de vista del mundo de la televisión, que es donde uno vive, por lo menos donde yo he vivido muchos años, les haría una analogía sencilla. Ustedes llegan a un sitio y lo primero que hacen es que piden el Wi-Fi, la clave del Wi-Fi. ¿Qué es lo que hace la clave del Wi-Fi? La clave del Wi-Fi es que transmite una frecuencia que si tú entras a esa frecuencia tienes la opción de ser alimentado. Entonces, en el mundo de las comunicaciones hay dos conceptos, lo que llaman un encoder y un decoder, ¿cierto? Y esto funciona en todos los temas, en todos los temas de comunicación del mundo, transmisión satelital, transmisión por fibra óptica, aquí lo hacemos todos los días. Entonces, ¿qué es un encoder? Yo cojo toda esta señal de televisión y la convierto en un código binario, como cuando hablábamos del SOS, punto, 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 raya, 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 punto, punto, punto. Entonces, cuando hablamos de un encoder, es que yo cojo esa señal y la codifico y la mando. ¿Qué es un decoder? Un decoder coge esa señal, la descodifica, aquí volvemos como al tema del telégrafo, y la interpreta y la entrega. La telepatía es lo mismo, simplemente que nuestros pensamientos son frecuencias. Si mis pensamientos son frecuencias, ¿no es cierto?, que están en el aire y tú tienes el decoder de esas frecuencias, no necesitamos hablar. Sí. El mismo lenguaje es un código cifrado, la telepatía es eso. Entonces, Santiago nos va a hablar sobre esos contactos telepáticos que ha tenido con seres del espacio. Considero que la telepatía es una de las formas más eficaces que hay para poder contactar directamente con estos seres por medio de la psicografía, que es la escritura automática. Y esto implica que cuando el ser se conecta directamente a tu mente, puede ser que él te dicte el mensaje y tú escuches su voz y tú ya escribas el mensaje. O la otra opción sería que ellos te dejen la información del mensaje en tu mente y tú lo vas escribiendo por medio de la psicografía. Estos seres cuentan con ciertos protocolos de contacto, es decir, no pueden interferir directamente en nuestro libre albedrío, por lo que no pueden estar aterrizando todo el tiempo en nuestro planeta para poder interactuar con nosotros. O también no pueden resolvernos todos nuestros problemas porque sería alterar nuestro libre albedrío. Por lo que ellos previamente mencionan que es importante que contemos con una preparación físico, mental y espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar en armonía con nosotros mismos para estar en armonía con el universo, con todo lo que nos rodea.
para que nosotros empecemos a desarrollar una mente más consciente, más universal, más abierta, de que sepamos de que todos somos uno solo, uno mismo, de que no hay divisiones, de que no hay diferencias. Debemos de reconocer también nuestra divinidad, nuestras capacidades geniales, extrasensoriales que nosotros tenemos. Y todo esto se puede desarrollar por medio de ciertas prácticas espirituales, como es la yoga, la kundalini, la meditación, la mantralización, las caminatas espirituales, etcétera, etcétera. Y todo este gran paquete de prácticas espirituales a nosotros nos ayuda justamente para prepararnos en esos tres aspectos. Y créanme que cualquier persona puede desarrollarlo, cualquier persona puede abrir aún más su mente, su conciencia y desarrollar lo que es la telepatía, ¿no? Ha habido personas que han estado conmigo y al poco tiempo ya están empezando a tener avistamientos bajo su propia cuenta, sin la necesidad de estar conmigo o con alguien más. Entonces eso es realmente lo que buscan estos seres, que nosotros empecemos a trabajar con nosotros mismos. Después ya empezaremos a contactar con ellos por medio de la telepatía. Cuando leemos la mitología sumeria, y particularmente nos vamos a la época de Noé, ¿no es cierto?, que obviamente lo conectamos con la Biblia. En la mitología sumeria se dice que Noé tuvo un sueño y que en ese sueño se le apareció Dios, y Dios le dijo: mire, aquí hay una tabla, ¿no es cierto?, que está en alguna parte de su casa. Cuando usted se despierte, vaya y busque la tabla, porque en esa tabla hay un manual de cómo tiene que construir usted una barca, que era más, para mi gusto, más parecido a un laboratorio genético, para que usted salve los animales y se salve usted con su familia. Entonces ahí uno dice: hey, un momentico, hay muchas cosas para contar ahí, pero la primera es, y volvíamos al tema del que hablábamos de las frecuencias. Si yo creo frecuencias al hablar, o creo códigos al hablar o al pensar, pues obviamente yo también tengo, o sea, nosotros los seres humanos somos unos codificadores y unos decodificadores. A nosotros también nos pueden transmitir información a través de los sueños, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay una cantidad de información fascinante que tenemos que tener completamente clara. Y de ahí viene todo el tema de la telepatía y de todo el tema de cómo es posible que a través de los sueños nos puedan a nosotros dar información. Bueno, muchos contactados en las investigaciones que hemos realizado desde año 47, desde los años 60, años 70, han informado que uno de los primeros contactos ha sido a través de sueños. Es una forma de preparación para un contacto físico. Santiago pues nos va a hablar sobre cómo han sido sus contactos también a través de sueños. O sea, cómo ha sido esa preparación para los contactos físicos que también ha tenido este joven. Hermano, y antes de que Santiago nos diga eso, se me viene a la mente una cosa bien interesante. ¿Alguna vez has sentido como que sientes un pito en el oído? Como una frecuencia. Que yo le llamo mucho la llamada telefónica, porque es el primer paso para tú concentrarte en recibir esos y decodificar esos pensamientos que te van llegando. Yo no sé exactamente qué sea. Yo también he pensado en eso. Es el timbre, porque el timbre uno dice, del teléfono. Vení, esto no está sonando en ninguna parte. ¿Yo por qué estoy oyendo un pito? Creo que a todos nos ha pasado ese tema de oír un pito. En alguna forma, yo estoy de acuerdo contigo, podría ser la llamada telefónica o una calibración que está haciendo tu cerebro para muchas frecuencias, porque es que no es solamente, digamos que desde el punto de vista de los extraterrestres, hay tantas cosas que estás escuchando, pero que no estás decodificando, porque hay demasiada información. Entonces, ojo con eso, porque volvemos al tema de que la telepatía, ¿no es cierto?, o la frecuencia a través de los sueños, es un hecho que no es ni siquiera que uno diga, hombre, es que estos tipos están locos. No. Aquí hay un tema donde realmente estamos hablando de códigos de comunicación. Otra forma muy importante por la cual estos seres se pueden comunicar con nosotros es por medio de los sueños. Nosotros cuando vamos a dormir tenemos la experiencia del viaje astral. Por lo que también hay distintos tipos de sueños, que son los sueños premonitorios o precognición, los sueños simbólicos, los sueños experimentales. Entonces debemos de aprender a
a reconocer cuál es cada uno de estos y a desarrollar esa capacidad, porque cuando nosotros hacemos este desdoblamiento astral, la mente o el subconsciente puede llegar a olvidar lo que experimentó. Cuando estos seres quieren comunicarse con nosotros, también llegan a implantar, ¿no?, alguna imagen de ellos junto con el mensaje en nuestro subconsciente, por lo que ha habido ocasiones en donde nosotros pues soñamos con estos seres que nos dicen que tenemos que ir a ciertos lugares, o por ejemplo que también se presentan sus naves en nuestros sueños, y a los pocos días podemos tener la experiencia de los avistamientos ovnis sobre nuestro hogar, sobre nuestra ciudad. Entonces creo que es un tema muy interesante esto de los sueños, y es algo que mucha gente también ha experimentado, en donde hay personas que sueñan con terremotos o que ven a algún familiar o alguna persona en la calle, y definitivamente lo pueden corroborar con el paso de los días. Partiendo de la base de que definitivamente es muy posible que los contactados sean contactados a través de la telepatía. Digamos que ese es el mecanismo, pero aquí viene la pregunta más importante. ¿Qué es lo que dicen los contactados que ha sido el mensaje más frecuente que han tenido? Bueno, Santiago nos va a hablar del tema, además de su contacto personal, ¿cierto? Pero él ya nos va a contestar cuál ha sido el mensaje que le han dejado estos seres. Ahora, ¿cuál es el mensaje, por ejemplo, que le dejaron a Sixto Paz en una época, a Eduard Willimeyer en Suiza, en la misma época, pero en diferente idioma, a Enrique Castillo Rincón, que ya estuvimos tratando un programa? Es el mismo, pero con diferente lenguaje. ¿Y cuál es? Es que nos unamos como humanidad, que dejemos de pelear, que dejemos de eliminarnos los unos con los ¿Sabes otros, por qué te lo que pregunté? aprendamos a comunicarnos. ¿Sabes por qué te lo pregunté? Porque en el fondo volvemos al tema de la Biblia. ¿Y cuál es el mensaje que te dan a vos en la iglesia? Que nos amemos todos como nos ama Dios. Ahora, si queremos o sea, tener... mírenlo así. Ahora, Iván, si queremos tener un contacto con estos seres del espacio que son, yo estoy completamente seguro, más evolucionados años luz, es que nos aprendamos a comunicar entre nosotros primero. O sea, ese es como el prerequisito. No lo hemos logrado como humanidad. Sí hemos logrado, digamos, muchas personas en este despertar, en este cambio de frecuencias y todo, pero a nivel humanidad todavía nos falta mucho. Me parece que es una paradoja, porque la tecnología nos avanza, pero la tecnología nos retrocede. La tecnología nos acerca a la comodidad, pero también nos acerca a la autodestrucción. Cuando tú hablas de seres más civilizados, tendría que ser que esos seres más civilizados ya superaron ese tema. Nosotros vivimos en el cuerpo, vivimos en las ambiciones, vivimos en la vanidad, y contra eso es contra lo que tenemos que luchar. Ahora, todos. por ejemplo, tu programa Cofradía, lo que enseña tu programa es cómo nos podemos comunicar ahora personalmente, cantar, tomar una botella de vino, o sea, una tabla de quesos. ¿Cómo nos une la música? ¿Cómo nos une la música, el buenas... arte? ¿Cierto? Esa es una forma de comunicación, pero hoy día la tecnología nos está retrayendo, nos está aislando. Claro, es que está guardando el ser humano y está sacando el ser artificial. El artificial, el que simplemente el ser de uso. Entonces es muy complejo porque vuelve y juega. O sea, por un lado, vamos hacia el futuro, pero vamos casi que pisoteando nuestra humanidad. Entonces ahí es muy complejo, de verdad, el tema. Y yo diría que interesante si estas civilizaciones que creemos que existen ya lo resolvieron. Qué bueno poder saber un poco de eso, porque aquí seguimos peleando por banderas, por fronteras, por conceptos, y de pronto esa no es la idea. Lo que hay que seguir es peleando es por precisamente las cosas simples, como ser agradecidos, como ser humildes, como ser generosos. Ese es tal vez el mensaje que tenemos que aprender. Pues yo creo que todos los mensajes que estos seres han enviado con el paso del tiempo son muy importantes y que se conectan con el gran mensaje, ¿no?, que ellos siempre han recalcado, que es que nosotros debemos de convertirnos en una raza universal, ¿no?, en un ser humano consciente, amoroso, espiritual, y que debemos de reconocer, ¿no?, nuestra divinidad, nuestra espiritualidad, que debemos de saber que pertenecemos a una gran unidad y que debemos de estar unidos como sociedad. Debemos de saber que nuestro estado mental, nuestros pensamientos también afectan a la sociedad, a nuestra familia, a nuestros amigos, nuestros compañeros, a otros países.
Entonces, ellos también han tratado de advertirnos por medio de estos mensajes de situaciones que también ellos han tenido, ¿no?, en su pasado. Inclusive un mes antes a nosotros nos avisaron lo de la pandemia, igual una semana nos avisaron del terremoto del año 2017 aquí en septiembre, nos han avisado de situaciones políticas que van a suceder y al poco tiempo sucede, nos han avisado también de descubrimientos científicos que van a ocurrir y al poco tiempo salen las noticias. Entonces creo que es una forma de tomar en cuenta, ¿no? Hay que darle una gran importancia a estos mensajes porque, como bien mencionaba, ellos también han tenido un pasado muy terrible, ¿no?, en donde ellos también, desafortunadamente por la soberbia, por el ego, pues otras civilizaciones se han autodestruido. Entonces nosotros somos gran parte de ese proyecto que ellos le llaman, ¿no?, del gran plan divino, en el que nosotros también estamos ayudando a otras razas a evolucionar, porque hay razas que se han quedado estancadas evolutivamente en la parte mental. Entonces nosotros tenemos esas grandes capacidades de amor y estamos enseñando también a otras razas. Así que yo creo que es muy importante reconocer cada mensaje, porque cada mensaje tiene lo suyo. Y precisamente porque hablamos del tema de las evoluciones, yo le preguntaría a Santiago, bueno, ¿y cuál ha sido la más fuerte? ¿Qué has aprendido de ahí y dónde está? O sea, ¿dónde está lo más fuerte que te ha tocado? Bueno, y hay algo muy importante, Iván, que en este programa él nos va a presentar una importante pruebas, videos, fotografías, no solo con seres, sino también ovnis, videos de ovnis tomados y producidos por él, de avistamientos que él ha tenido directamente, de los contactos que él ha tenido. Muy importante esta parte. Una de las experiencias más extraordinarias que he tenido ha sido la de un contacto físico programado con seres de luz intraterrenos. Esto sucedió el 15 de mayo del 2021. 2 semanas previas a esa fecha habíamos recibido un mensaje telepático en donde estos seres del cosmos nos mencionaban que nosotros muy pronto íbamos a conocer a un grupo de personas en el cual nos iban a ayudar en nuestras investigaciones y que también íbamos a tener un encuentro programado con unos seres intraterrenos que no contaban con un cuerpo de luz, pero con el cual estos seres de la Confederación también tenían pues un contacto directo de ayuda con estos seres intraterrenos para poder colaborar juntos. Entonces pasaron 2 semanas, conozco a este grupo de personas y estuvimos haciendo una serie de rituales y ceremonias típicas de aquí de México, temazcal, ceremonia de fuego, y el 15 de mayo a la 1 de la mañana uno de los compañeros, Fernando, me dice: Santi, ¿qué es eso que está en la montaña? Entonces yo procedo a agarrar mi videocámara y me pongo a filmar y pues yo les digo: chicos, esto es impresionante, estamos teniendo una experiencia de contacto físico. En la montaña, a menos de 200 metros, podemos presenciar 3 esferas de luz, como de un aura entre azul y violeta y amarillento, y pues definitivamente se cumplió el mensaje que nos dieron estos seres. Tuvimos la experiencia de contacto con estos seres de luz. Eran esferas de luz de plasma y también en el video se puede observar cómo un insecto, ¿no?, va volando alrededor de una de estas esferas, por lo que se puede saber que es algo físico, ¿no?, que era una materia que se estaba presenciando en ese instante. Entonces yo considero que fue una de las experiencias más bonitas y como más gratas que he tenido, porque con el paso del tiempo nosotros nos hemos esforzado mucho con nuestras preparaciones e investigaciones, y también estos seres pues nos han regalado experiencias muy bonitas, como la que sucedió esa noche en el Valle de Tepoztlán. Venimos de las estrellas, viajamos a las estrellas. Qué maravilla uno poder tener estos personajes. Santiago, muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa, aportándonos tus experiencias. Yo pues como conclusión me queda claro que definitivamente la posibilidad de que una persona haya sido contactada es muy amplia, difícil de comprobar siempre. Personas que a veces son tachadas o de locos o de que son utilitaristas del tema, pero la posibilidad para mí, desde el punto de vista de lo que hablábamos, de que la comunicación se puede dar y que ese tipo de comunicación, entre otras cosas, no tiene medida en el espacio.
¿cierto? O sea, no necesariamente para yo comunicarme contigo a través de una frecuencia telepática tengo que estar o a esta distancia que estamos, que es de menos de 2 metros, o podríamos estar al otro lado del planeta, o podría estar en otro planeta. Y no tiene límites sociales. Correcto. Usted puede tener mucho dinero o mucho poder o ser muy humilde. Inclusive estos seres van más a las personas que no hablemos de riqueza material, sino de riqueza espiritual. Correcto. ¿Cierto? De esa humildad, de ese don de gentes, de esa capacidad de comunicarse con los demás. Ahí es donde contactan. Ahora, antes de concluir este programa, te voy a hablar de lo siguiente, porque ya aquí en Colombia muchos actores, incluso de televisión, están empezando a hablar de que tuve un contacto en el pasado, como Amparo Grisales, de una forma seria, como Sandra Reyes, como hay un actor de televisión muy famoso que se me escapa el nombre. Ya están empezando como a hablar. Ve, tuve un contacto de una forma seria. Bueno, se le van las redes encima, pero están empezando a hablar eso. Entonces, este tema de Santiago, que es un niño índigo, un niño cristal, nos da como ese panorama de los contactos, claro, de por qué los contactados y todo. Y en ese orden de ideas, nosotros, como Viaje a las Estrellas, volvemos y decimos lo siguiente: somos respetuosos. Respetuosos de los que creen y proponen, y respetuosos de los que no creen. Aquí simplemente les traemos las personas para que ellos cuenten sus experiencias, pero son ustedes quienes tienen que definir. A lo mejor, posiblemente, ustedes en algún momento pudieron haber sido contactados, pero no hicieron conciencia de eso. Puede que esa sea una verdad. No somos maestros, no nos interesa esa categoría de maestros para nada. Simplemente somos personas que estamos investigando temas y se los estamos contando. Muchas gracias por estar con nosotros. No olviden nuestras redes, exacto, que están explotadas. Redes de YouTube, redes de Instagram, están pues creciendo. Y muchas gracias de verdad, porque esto lo hacemos con cariño y con inspiración. Particularmente Edison está todo el tiempo metido en esto, a mí me inspira mucho, así que gracias además mándenos temas, mándenos cosas que nos quieran contar a nuestras redes, porque nos interesa. Mucha suerte.